Somos Victoria y Eduardo y somos contratados predoctorales en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Os vamos a hablar sobre los patios contra el calor en las ciudades mediterráneas como la ciudad de Sevilla. ¿Sabíais que el patio es un elemento que nos ayuda a reducir el consumo energético en nuestros edificios? ¿Has oído hablar del efecto isla de calor? En este vídeo os vamos a explicar el trabajo que desarrollamos en el grupo TED 206 dentro del proyecto de Plan Nacional Verde. El proyecto Better se titula Análisis comparativo del comportamiento térmico en espacios de transición como recurso de eficiencia energética, en el que hay una premisa inicial que es el potencial microclimático de los patios, en una situación actual de ausencia de consideración de los patios en la certificación energética de los edificios. Esto significa que cuando los arquitectos certificamos un edificio, es decir, damos la etiqueta que estáis acostumbrados a ver de color con una letra que indica la eficiencia energética de un edificio, no se tiene en cuenta el efecto del patio, es decir, el patio se considera como un espacio exterior, como es la propia ciudad, debido, sobre todo, a la falta de herramientas específicas de simulación que tengan en cuenta el efecto del patio. Por tanto, el proyecto sigue una metodología que es el análisis del confort, tanto en el patio como en el interior del edificio, mediante una serie de campañas de monitorización en el que se tengan en cuenta los diferentes rangos térmicos, la geometría de los patios, cómo están orientados, o diferentes estrategias pasivas que se vayan implementando en ellos, así como un análisis del confort adaptativo. Todo esto se simulará energéticamente y se pretende realizar una nueva herramienta que sí que tenga en cuenta el efecto del patio. Todo esto irá acompañado además de un metaanálisis estadístico de datos que vayamos midiendo. Vamos a comenzar por la definición de la isla de calor urbana. ¿Qué es la isla de calor urbana? Pues es el calor acumulado, sobre todo en las grandes ciudades, debido a la gran mole construida. En ciudades como Sevilla hemos podido detectar grandes saltos térmicos entre las zonas urbanas y las zonas de la periferia. Por ejemplo, en esta gráfica estamos comparando datos medidos en el centro de la ciudad de Sevilla con respecto a los datos que nos aporta AEMET, medidos en el aeropuerto de San Pablo o en la base aérea de Tablada. Es decir, estamos comparando una zona bastante densificada con una zona de la periferia, alcanzando hasta 6 grados centígrados de diferencia en tan pocos kilómetros a la redonda. Y a la parte derecha estamos detectando la importancia que tiene el patio. Es decir, mientras que en el exterior tenemos en las épocas de calor una temperatura muy alta, la temperatura que hay en el patio es bastante más baja. Se produce un salto térmico entre el exterior y el interior, que será lo que analicemos profundamente en nuestra investigación. ¿Qué es la porosidad urbana? La porosidad urbana la entendemos como la ausencia de edificación, de tal forma que esto será muy importante en el calor que se acumule en las ciudades. Ciudades de climas fríos como Praga, podéis ver en la zona central, tiene grandes espacios verdes, frente, por ejemplo, a Marrakech, una ciudad mediterránea muy densificada y que tiene, como veis, una gran cantidad de poros, de patios, que le permiten afrontar las grandes temperaturas a las que está sometida. Por tanto, dependiendo de la zona climática en la que nos encontremos, las ciudades a lo largo de los siglos han sabido adaptarse en su urbanismo a afrontar esas altas temperaturas. Con respecto a la investigación que estamos realizando a escala urbana, hemos conseguido identificar y caracterizar los patios de diferentes centros históricos de ciudades de España, de tal forma que los hemos identificado en función de su superficie y su geometría, de tal forma que podamos detectar, gracias a herramientas como los sistemas de información geográfica, qué tamaños y qué geometrías predominan en diferentes zonas climáticas de España. Como veremos a continuación, esto será fundamental en esta investigación. ¿Qué características definen el patio? Pues la más importante de todas es su geometría, hasta los resultados que hemos tenido hasta el momento. De tal forma que su geometría se define por la relación de aspecto, es decir, por la relación que tiene la altura del patio con la anchura del mismo.
Esta relación de aspectos será fundamental para ver cómo se mueve el aire en el interior de los patios, de tal forma que patios con una relación de aspecto más pequeña tienen menos estratificación térmica, es decir, hay menos variación de temperatura entre las zonas altas y las zonas bajas del patio, frente a uno que tiene una relación de aspecto mucho más grande. De tal forma, como veis en la columna de la estratificación, en la parte baja del patio se embolsa una gran cantidad de aire frío. Esta zona precisamente coincide con la que los usuarios de los edificios utilizan como estancia cuando el patio es utilizado como tal. A continuación os vamos a mostrar los diferentes equipos que utilizamos para las campañas de monitorización. Aquí podemos ver los sensores que utilizamos para medir la temperatura en el interior de los patios. Además, algunos de ellos miden también la humedad. Para ello los colgamos en una cuerda desde la cubierta para medir la temperatura a los diferentes niveles del patio. De esta forma podemos estudiar la estratificación térmica que tenemos en este tipo de patios. Aquí podéis ver una estación meteorológica portátil. Normalmente la utilizamos para medir la temperatura en el exterior del patio, es decir, la temperatura ambiente de la ciudad. Normalmente la colocamos en la cubierta de los edificios, expuesta totalmente al exterior, sin ningún paramento que pueda falsear los datos que está midiendo. Mide la temperatura y humedad, la dirección del viento, la velocidad del viento y la cantidad de agua que cae. En el caso del Instituto de Matemáticas donde nos encontramos, la Universidad de Sevilla tiene una estación meteorológica fija colocada ahí. Este instrumento es una cámara termográfica. La utilizamos para conocer la temperatura a la que se encuentran los paramentos del patio. En función del material de recubrimiento, el paramento va a tener una capacidad mayor o menor de absorber la radiación solar y su temperatura va a ser diferente. Mediante esta estrategia de cambiar los materiales del paramento en función de la necesidad, podemos mejorar el comportamiento del patio. Este es otro de los instrumentos que utilizamos para medir en el patio. Por un lado, medimos temperatura, humedad relativa, con un dispositivo que tiene aquí agua, y temperatura del globo. Esta temperatura está relacionada con la temperatura media radiante, que es la media de todas las temperaturas de las superficies que rodean el patio. Esta temperatura, estos tres datos están muy relacionados con el confort térmico dentro del espacio. A continuación, os vamos a presentar cómo analizamos los resultados monitorizados en un caso de estudio, situado en el Centro Histórico de Sevilla, en la calle Hernán Cortés. Se trata de una casa que ha sido rehabilitada como edificio de vivienda social. Dispone de un gran patio central con una galería porticada en ambas plantas con una relación de aspectos próxima a 1, otro patio de dimensiones inferiores y más profundo con una relación de aspectos entre 1 y 2, y un tercer patio que no dispone de galería y tiene una geometría irregular con una relación de aspectos intermedia entre los dos anteriores. Se ha monitorizado durante los mismos días, de manera que ante las mismas condiciones exteriores podemos comparar cómo se comportan los tres patios. En esta gráfica veis representados las temperaturas monitorizadas en el exterior y en uno de los patios. En la línea oscura es la temperatura exterior y la de colores indican la temperatura en el patio a diferentes alturas, cada uno de los sensores que hemos colocado. Llamamos salto térmico a la diferencia de temperatura entre la máxima exterior y la máxima en el patio, de manera que a mayor salto térmico, mejor es el comportamiento del patio. Llamamos estratificación a la diferencia de temperatura que se produce en los diferentes niveles del patio. Esto no se produce en todos ellos, va a depender de la geometría. Un patio más profundo muestra una mayor estratificación que un patio menos profundo. Llamamos amplitud térmica a la diferencia entre la temperatura máxima y mínima, tanto exterior como en el patio. En esta gráfica de la esquina podéis ver comparados los resultados de amplitud térmica en los tres patios. La amplitud térmica exterior es la misma para los tres,
pues se monitorizaron en los mismos días y la amplitud dentro del patio va a variar en función del comportamiento de cada uno. Existen diferentes estrategias que podemos incorporar en patios para mejorar su comportamiento termodinámico. Por un lado, podemos incorporar elementos de sombreamiento, de manera que bloqueamos la radiación solar directa y evitamos el sobrecalentamiento del patio. Hay que tener en cuenta que estos elementos hay que disponerlos de manera que no impida la ventilación del espacio del patio, pues si no pueden producir un sobrecalentamiento, además de un incremento de la humedad, reduciendo el confort del patio. Podemos utilizar también la vegetación o elementos de agua que van a enfriar a través del efecto de enfriamiento evaporativo, es decir, el agua al evaporarse toma energía del ambiente de manera que reduce su temperatura. Por último, también podemos utilizar diferentes materiales. Cada material, en función de su color, tiene un albedo diferente. El albedo es una medida de la cantidad de radiación que refleja, de manera que colores claros tienen un mayor albedo que colores oscuros. Los colores oscuros con un menor albedo van a retener una mayor radiación solar y van a aumentar mucho más su temperatura que colores claros. Podéis ver en esta imagen termográfica cómo una lámina blanca presenta una temperatura superficial inferior al resto del pavimento, que en este caso es de un color oscuro. En nuestra investigación hemos detectado que las herramientas que actualmente sirven de simulación de los edificios no son capaces de simular adecuadamente el comportamiento termodinámico del patio y consideran que está a la misma temperatura que el exterior. Por otro lado, también enfatizamos la necesidad de una herramienta de evaluación del confort en el patio, que nosotros pensamos que debe ser confort adaptativo, es decir, el confort en el patio no tiene unas temperaturas fijas, sino que va a depender de la temperatura exterior, de manera que en verano el rango de confort va a ser a una mayor temperatura que en invierno. En nuestra investigación estamos analizando la precisión de diferentes herramientas de simulación para el comportamiento del patio, tratando de detectar o crear una herramienta que simule con la mayor precisión posible y que podamos incorporarla en esos procesos de certificación energética que anteriormente hemos comentado. Por un lado, utilizamos software comerciales como son Envimed, que se utilizan para la simulación de microclima urbano. Existe también software libre, como es el conjunto de herramientas del Ladybug, que simulan también el consumo energético de edificios, además del confort en los mismos, o también utilizamos el código que han desarrollado un equipo de matemáticos de la Universidad de Sevilla, especialmente diseñado para esta simulación de patios. El proceso es el siguiente. De la monitorización obtenemos los datos de temperatura exterior, humedad relativa exterior y velocidad del viento que incorporaremos como condiciones de partida en nuestra simulación. De esta simulación obtenemos una temperatura del patio que se comparará con la temperatura del patio monitorizada para, mediante una serie de índices de error, determinar si la simulación es lo suficientemente precisa o no para incorporarla en este proceso de certificación energética. Por último, queremos enfatizar este carácter beneficioso de los patios no solo en el consumo energético, sino también en el confort y en la lucha contra el COVID. Como sabéis, las mejores herramientas de lucha que tenemos son el uso de mascarilla y el aumento de la ventilación para reducir los contagios en espacios interiores. Si ventilamos a través de un patio, estamos garantizando que ese aire que llega del exterior está atemperado y va a garantizar unas mayores condiciones de confort en el interior, especialmente, y según muestran nuestras investigaciones, en verano. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya resultado interesante y tenéis más información en la página web de nuestro grupo o en la web de la Universidad de Sevilla.